DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. No tengo audio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en tercera edición, ya fin de mes, con las pocas energías que tenemos en este primer mes de sesiones legislativas en el periodo 141. Y bueno, una semana que también nos deja con poca energía después de 2 sesiones que, como venimos recordando, sucedieron esta semana. La gran visita, lo que más se llevó la atención de todos fue la visita de Agustín Rossi, porque, bueno, en definitiva, la presencia de quien haya sido diputado mucho tiempo y además jefe del bloque en ese momento también del oficialismo, en alguna etapa de la oposición, pero un gran dirigente del Parlamento, podríamos decir un referente de estos últimos 25 años en la Cámara de Diputados, así que fue un momento importante. Y digo que quedó como tono político, nota política más importante su visita, porque bueno, si bien el martes se había aprobado varios proyectos de ley, sobre todo el que robustece la justicia federal en la provincia de Santa Fe, ayer, con la frustrada sesión en la Cámara de Senadores, no se pudo avanzar para complementar y cerrar esa etapa con el nombramiento de nuevos jueces a partir, bueno, de una decisión de algunos sectores, de la mayoría de los sectores de la oposición, entre Juntos por el Cambio y el Bloque Federal, que decidieron retirarse del recinto de la Cámara de Senadores. Se había propuesto debatir sobre tablas este proyecto que el martes se había aprobado en la Cámara de Diputados, porque, bueno, había una discusión importante sobre la justicia en la provincia de Santa Fe. Esto tiene que ver con la dinámica del Congreso y por eso Rossi terminó siendo en definitiva la figura más destacada en estas últimas horas aquí en el Congreso, porque un ministro del Ejecutivo estuvo participando en la sesión informativa y además, bueno, salió bastante airoso en el debate, se lo vio bastante más relajado que a otros jefes de gabinete que a veces no conocen tanto la dinámica en el Parlamento y se los ve un poco más en aprietos cuando tienen que venir aquí a contestar preguntas de la oposición. Estaba mucho más holgado Agustín Rossi. Pero también último día del mes de marzo, mañana ya comienza abril y el domingo es feriado nacional, el día en que recordamos a los héroes de Malvinas. Ya han pasado 41 años del conflicto bélico. Vamos a estar repasando un poco los homenajes que ha tenido esta Cámara el año pasado. Se ha engalanado también el 2 de abril del año 2022 hubo eventos en la puerta de la Cámara de Diputados, en el Congreso, con una gran orquesta que entonó el himno y que también hubo artistas populares que homenajearon a los veteranos de Malvinas y cambiando bastante el eje de los últimos años, 4 décadas ya de aquel conflicto bélico y todavía muchas deudas pendientes con sectores que han participado de la guerra y que todavía no son reconocidos como combatientes de aquel conflicto armado. Y como además son 40 años ininterrumpidos de democracia, todo va tomando otro cariz a esta altura de los tiempos. Así que vamos a hablar de estos temas, cerrando el mes, cerrando la semana, viendo qué pasa este mes de abril, que va a haber varias elecciones provinciales y van enmarcando un poco el camino rumbo a octubre, 1 de agosto, obviamente con las PASO, pero octubre, cuando se va a definir la continuidad del proceso electoral con las presidenciales, ¿no? Y también el recambio acá en la Cámara de Diputados, que se define en esa elección general. Saludo a mis colegas y compañeros que también llegan así agotados al 31 de marzo. ¿Cómo va, Seba? Todo bien, todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, las sensaciones acá en la Cámara de Diputados son positivas. Da la sensación, ¿no?, que se pudo dejar de lado la grieta, que sin duda ese es un elemento intrínseco de la política partidaria actual, pero al menos, digamos, se pasó de página y se logró estabilizar en cierta forma las relaciones políticas y la convivencia política entre oficialismo y oposición a partir de lo que fue el acuerdo para aprobar 4 leyes, y también se empiezan a vislumbrar
algunos indicios de algunos acercamientos como para poder empezar a armar una agenda de lo que viene. Por ejemplo, ya está bastante cocinada la ley de fomento, el régimen de fomento agroindustrial. También hay, hay buenos indicios respecto a la posibilidad de que se pueda unificar en un proyecto o en dos, pero lograr una respuesta para los deudores hipotecarios UBA, y esto se va a empezar a armar, pero en principio hay un contraste bastante fuerte respecto de lo que pasó en el Senado, donde se dio el espejo, pero a la inversa, ¿no? Claro, eso le quería preguntar a Débora Durieta, ¿cómo anda? ¿Se mudó, digamos, del otro lado de Pasos Perdidos? Y no hubo caso. No se pudo sesionar. Igual fue un tanto llamativo, porque justamente el que pidió tratar sobre tablas el proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe, fue un senador, el único senador y casi el único legislador nacional que no firmó ese momento ese proyecto de ley, que, no olvidemos, acá en diputados, 18 de los 19 diputados lo firmaron, todos los bloques, socialismo, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, excepto la diputada de la coalición cívica, que ahora se abrió de la coalición cívica, la diputada Castells, fue la única que no acompañó. Bueno, lo llamativo fue eso, que en el Senado, el senador que no acompañó esa iniciativa porque tenía su propio proyecto de ley, pidió que se tratara sobre tablas. Y bueno, lo que pasa es que su proyecto de ley, para ir a similar o un poquito diferente, y como este tiene un impulso y media sanción, era la oportunidad, ¿no? Pero se vio frustrada. Hay muchas leyes que se aprobaron acá con grandes mayorías, estaban previstas para aprobar también ayer, finalmente eso no se pudo concretar. En el Senado se dio esta novedad política de que el oficialismo estrenó esta nueva situación en la cual no goza de una mayoría propia, entonces mientras va procesando mientras va procesando esa nueva realidad, desde el otro lado hacen su juego también, y esa acumulación de factores terminó boicoteando la sesión. Veremos si en abril hay mejor suerte. Abril es un mes donde hay elecciones en varias provincias, es un mes también donde hay menos días hábiles en la semana, y eso es parte también del esquema que tienen que andar manejando autoridades de todos los bloques en ambos lados de Pasos Perdidos para congeniar ahora las sesiones. Ya no es tan sencillo que se puede convocar cualquier día, porque hay muchos diputados y muchos senadores que buscan ser candidatos a gobernadores en sus distritos o a intendentes. Entonces ahí ya es muy difícil pedirle a alguien que va a disputar en el territorio que, bueno, deje la campaña una semana para venirse a sesionar, o no haga su cierre de campaña a mitad de semana, que la organice de otra forma, cuando tampoco hay tanta previsibilidad que se puedan ordenar las de todos modos se está trabajando, sesiones. por lo menos hay un esbozo general de una hoja de ruta para el 19 de abril, ¿no? Esa podría llegar a ser la fecha para una posible sesión donde en el orden del día se incluya, por ejemplo, este proyecto de promoción agroindustrial y, quien te dice, también el proyecto para dar una respuesta a los deudores hipotecarios UBA. Sí, y muchos otros que también tienen dictamen y que estaban listos para ser tratados durante extraordinarias, durante el mes de diciembre, y que no van viendo el avance, ¿no? Que quedan ahí en gatera porque tanto acuerdo no hay por ahí con algunos sectores de la oposición, y como Juntos por el Cambio se define como estrategia unánime que sea el oficialismo quien tiene que conseguir el quórum, bueno, se le hace más difícil negociar algunos proyectos acá. De todos modos, no olvidemos que la última sesión fue convocada por oficialismo y oposición. Sí. Así que, ¿quién te dice? Podemos repetir un escenario similar. Acá se van acomodando los melones y en el explotó Del todo. otro lado de Pasos Perdidos se desacomoda todo. Ya llevan más de 4 meses sin sesionar. Y muchas dificultades con proyectos que son importantes, que solo le caben al Senado, ¿no? Como la designación de jueces y fiscales y defensores, que parte de lo que decía el oficialismo ayer también es que no solo estaba previsto, bueno, se había propuesto aprobar 6 pliegos de jueces para la provincia de Santa Fe y de Córdoba, pero había como otros 34 más que se tienen que aprobar, 40 en total que están ahí, que con la negociación parece ser tan esquiva que se hace difícil que avance. Exactamente, y bueno, hay que ver qué pasa con este proyecto de fortalecimiento de la justicia, si termina siendo la llave para que oficialismo y oposición se sienten y sesionen. Ojo que ayer, cuando Juntos por el Cambio avisó que no iba a acompañar, antes de pararse básicamente e irse, ya dijeron que iban a convocar una sesión para el día 13, y Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, dijo que el espacio oficialista está dispuesto a ir a esa sesión. Sí, lo dijeron en relación a que decían, bueno, pospongamos la mitad del temario para el 13 de abril, que era como la fecha posible, y mientras tanto hagamos un temario reducido
con algunos de los temas. Entonces ahí fue donde no se pusieron de acuerdo y se levantaron y se fueron. Hubo algunos proyectos que terminaron pagando los platos rotos de estos desacuerdos, de estas discrepancias, que son, por ejemplo, la ley de alcohol cero, que ya tiene media sanción de esta Cámara. Había también como 6 que tienen estaba media la ley sanción Lucio, ya. ¿no? Y había mucha gente. Lengua de señas, ley Lucio. Mucha gente que había cardiopatías participado de esa discusión, gente congénitas. perteneciente a esos colectivos, Claro. ¿no? Que habían sido convocados por el oficialismo para que estuvieran en esos palcos arengando, tratando de ponerle un cierre, ¿no? A ese debate que se está prolongando más de lo esperado. Y claro, pensemos que eran todos proyectos que en diciembre del año pasado se aprobaron en la última sesión, o digamos, que era una convocatoria de sesión especial, pero dentro del periodo ordinario 140, que fue a mediados de diciembre, casi de noviembre, fines de noviembre, el 22, 23 de noviembre. Vos no estabas, vos estabas No estaba de vacaciones. No, pará, no estuve en la última del Senado, no de diputados. En la del Senado, en la última del Senado no estuve, que fue la de 16 de noviembre, a esa falté. Y a la siguiente semana, 20 y pico, 22, 24. En diputados, ahí ya estaba porque fue después de mi cumpleaños. ¿Te acordás? Bueno, esa fue la última sesión que hubo en diputados donde se aprobaron todas estas leyes, ¿no? De hecho, que estaban previstas para ser aprobadas. Sí, también me acuerdo que se había aprobado la ley de lengua de señas. Claro, que ahí es una de las que faltaba. me acuerdo porque estuve en la sesión, pues Cecilia Moró dijo que iba a pedir al Senado que por favor trate con urgencia el proyecto en el Senado. Que de hecho el día siguiente no se había discutido. Se avanzó en la firma del dictamen, pero después no tuvimos esa tan esperada sesión de fin de año. Y no se juntaron nunca más. Y después el tema se incluyó en periodo, para que se tratara durante el periodo de sesiones extraordinarias. Tampoco se trató allí cuando el oficialismo todavía tenía mayoría propia. Sí, no sabíamos por qué a mediados de febrero se conoció la ruptura. Después vimos todo eso, pero en el momento era ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no convocan, pasaban cosas. Estaban pasando cosas y muchas. Por abajo. Exactamente, pero bueno, lo cierto es que, y obviamente la postura de Juntos por el Cambio que dijo, nosotros no vamos a dar quórum mientras siga en pie el juicio a la Corte Suprema acá en la Cámara de Diputados. Y ahí está, porque ya circula los nombres para la convocatoria del martes 11 de abril, después de Semana Santa, para varios periodistas, mayoritariamente todos periodistas de distintos medios, salvo Germán Garabano. Exactamente, el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, y 5 colegas. Sí, y va a ser bastante ruidosa, me parece, la sesión del 11 de abril en la Comisión de Juicio Político, porque también hubo novedades en estas últimas horas respecto a la situación de la obra social de la Corte del Poder Judicial de la Nación, además de las cartas que estuvieron presentando la Asociación de Magistrados junto con la Unión de Empleados de la Justicia. Así que va a venirse picante, ¿no? Sí, sí. El 11 de abril, va a estar para me alquilar parece. balcones ese día. Acá nos aburrimos, digamos. Y sobre todo si No nos viene aburrimos. finalmente Germán Garabano, que se había expulsado, recordemos, la vez pasada, él tenía un viaje a Córdoba, así lo declaró, en teoría tiene voluntad para presentarse y bueno, y va a estar bastante jugoso, ¿no? La presentación de Garabano, claro. Y un oficialismo que va a estar con los dientes afilados, con preguntas incisivas. Uno lo puede imaginar, por ejemplo, a Moró, a Leopoldo Moró, con un tema, digamos, con una lista de preguntas, así que bueno, hay que ver cómo se termina dando esa dinámica, ¿no? Sí, va a ser importante el 11, que es la próxima fecha que tenemos actividad parlamentaria en ambas cámaras, porque jueves y viernes está cerrada la Cámara de Diputados y el Senado por las fiestas de Pascua, principalmente porque hay mucha gente que trabaja en esta casa que tiene familia, que se traslada desde las provincias, así que para facilitar los viajes, en general el jueves siempre está cerrado. Pero estamos hablando también de que se cumple este domingo un nuevo aniversario, 41 años del conflicto bélico de Malvinas, así que queremos repasar un poco lo que fue justamente el año pasado, esta celebración vinculada con el debate de los 40 años de Malvinas, porque bueno, por primera vez en la historia tenemos un diputado nacional que es de excombatiente, que fue un soldado de conscripto de 18 años y que ha llegado por el voto popular a ocupar en este periodo de sesiones justamente una banca aquí en el Congreso. Estamos hablando de Aldo Leiva, ahora en un ratito vamos a hablar con él, pero podemos repasar algunos de los recuerdos que queremos empezar a poner sobre la mesa de lo que ha sido el homenaje a Malvinas a 40 años del conflicto bélico, sobre todo en el reconocimiento de muchos de los soldados que volvieron aquí a la Cámara de Diputados y que, bueno, justamente
son trabajadores aquí de la Cámara. Así que le vamos a dar también paso a esa instancia para recordar todo ese proceso, porque, bueno, es una manera también de reparar parte de, en estos 40 años de democracia, la ausencia que ha tenido o el maltrato que han tenido durante mucho tiempo los excombatientes y los soldados, ¿no?, que han ido a Malvinas. Así que ahora en un ratito vamos a repasar todo esto. Pero vamos a ver las leyes que se aprobaron en la última sesión, Sebas. Exactamente, Aman. Bueno, te propongo eso, hacer un resumen de las leyes que se aprobaron el martes pasado, que recordemos que fue la primera sesión que celebró la Cámara de Diputados en este periodo ordinario de sesiones. Y para empezar, en el orden del día, el primer proyecto que se puso en tratamiento fue el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, también llamada Monotec o monotributo tecnológico o monotributo tech, que es un poco inexacta esta definición porque también incluye una serie de oficios o profesiones de profesionales independientes que no necesariamente desarrollan servicios de tipo tecnológico, pero es una forma también de simplificar un poco el debate. El autor del proyecto es el Poder Ejecutivo, más precisamente el Ministerio de Economía. De hecho, Sergio Massa, la gestión de Sergio Massa venía impulsando con bastante fervientemente la posibilidad de que esto pudiera avanzar. El proyecto, bueno, fue aprobado con 111 votos positivos. Hubo un poco de zozobra porque no se sabía en la previa cómo iba a terminar alineándose la oposición. Habían posturas divergentes, de hecho, habían algunas posturas bastante intransigentes como la de Martín Tetaz, que decía que, bueno, que no se podía hacer una legislación para legislar sobre casos particulares y sobre situaciones transitorias, y que había que ir hacia una reforma más integral del monotributo y sobre todo no establecer tipos de cambio diferenciales a partir de esta brecha cambiaria tan abultada, pero finalmente terminaron con una solución salomónica, si se quiere, ni votando a favor ni votando en contra. Igualmente tuvo pocos votos favorables, ¿no? Es una ley que tiene muy pocos votos en relación a otros proyectos. Se notan también muchas ausencias con este número, porque solo el oficialismo son 118 y si todos hubieran votado positivo o estuvieran todos presentes serían un poquito más. Desde ya, es así como decís, el Frente de Todos tiene 118 diputados, o 117, si son 111, si estamos hablando de 111 votos positivos, habla a las claras de que hubo un par de decenas de ausencias. Así que bueno, también tuvo 11 votos negativos. Los votos negativos, si no me equivoco, fueron de parte del Interbloque Federal y el Frente Izquierda también, o el Frente Izquierda había votado por la abstención. Bueno, se me perdió un poquito el detalle, pero fue una votación bastante dividida que no salió con una contundencia o con la contundencia que hubiera querido el Ministerio de Economía, pero a fin de cuentas es una herramienta que hará cuenta la gestión para poder dar una solución a todo este abanico de profesionales que ahora tienen la posibilidad de cobrar en una moneda dura sin la necesidad de digamos, declarar esas... Siempre y cuando se apruebe, ¿no? Porque vos decís, bueno, ahora yo dije, claro, bueno, pero como viene el Senado... Que nos va a pasar al revés, que antes las leyes que venían del Senado... yo estoy dando por sentado que en el Senado sale por un tubo y en el Senado está todo detonado. Así que... Todo lo que pasó con los proyectos judiciales que caían acá y morían, temo que empiece a pasar... No creo con este... No sabemos, porque también hay mucha incertidumbre en ese sentido, ¿no? Hay lógicas que no son tan lógicas, entonces también hay mucha especulación a medida que se van acercando las fechas electorales. Pero te da la pauta que Juntos por el Cambio no haya bloqueado el debate, que tampoco están tan en contra. Claro. Digo, por ahí lo facilitan de alguna manera para darle una herramienta al Poder Ejecutivo. No olvidemos que ellos aspiran a ser gobierno. No, sí, pero también pero sí, la lógica uno nunca entiende. Bueno, esperemos que, bueno, prime finalmente la cordura y que se empiece a ordenar un poco el funcionamiento del Senado y que por lo menos puedan unificar temarios de consenso, ¿no? Y avanzar en base a una agenda en común en el Senado. Pero por lo pronto ya tenemos el primer paso importante en la Cámara de Diputados y fue muy subrayado también por Sergio Massa. Juntos por el Cambio se abstuvo en su totalidad. Ahí estaba abajo el detalle. Mira, antes yo estaba leyendo lo del medio y me había quedado picando lo de abajo. Bueno, Juntos por el Cambio se abstuvo en su totalidad, igual que el Frente Izquierda, mientras que el Interbloque Federal votó en contra, mientras que Provincia Unidas votó a favor, que suele ser un apéndice. O sea que los que estuvieron muy ausentes fueron los diputados del Frente de Todos, ¿no? Que hubo pocas presencias en el momento de votar, porque si 111 integra también a 4 Provincias Unidas, bueno, cada vez son menos.
Sí, de todos modos 106. no estuvo en riesgo. Evidentemente ya había circulado el dato de que la oposición no iba a trabar este tema, con lo cual hubo un relajamiento y no fue tan imprescindible que estuvieran todos. No lo digo en términos de que que sea necesario, porque también esto muestra la importancia de compartir en el debate las posiciones, ¿no? Porque el quórum se constituye también con las 85 abstenciones y las 11 Exactamente. negativas. Claro. Entonces está bueno eso también mostrarlo. Sí. Lo que digo es que para una iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene esta importancia, bueno, está complicado Sí. sumar a los propios diputados, que seguramente muchos están en campaña. Entonces, Exactamente. Te quedó como un sabor a poco, ¿no? Noto... claro, sí, porque Sí. sabiendo que están en un... Porque si hubiera sido en el verano, en las extraordinarias, seguramente había más gente Claro. del oficialismo. Porque es difícil mover ahora a los diputados porque realmente tiene una prioridad que es seguir con su proceso electoral. No Sí, pueden también da darle la pauta de que espalda. muchos de los diputados y diputadas ya están un poco en clave electoral y Exacto. empiezan a militar en sus propios territorios. Y van especulando si es Claro. necesario 100% estar acá presentes, si ponen en riesgo con su ausencia la aprobación de una ley. Ese es el Entonces, tema, que es te una puede jugar en discusión. contra de que por estar haciendo campaña. el Claro, pero Congreso se también quede al sin mismo una tiempo ley. no puedes tirarte un tiro en el pie y no hacer campaña y nadie te vota, porque parte del trabajo obvio, del tenés que diputado equilibrar, es total, trabajar sí. en eso Seguro. también. Por eso son como situaciones complejas en este contexto. En la siguiente placa, a ver si me ayuda ahora la producción, Ahí está. perfecto. Bueno, un poco de los detalles de esta iniciativa que apunta a que trabajadores independientes de la economía del conocimiento, pero también otras ramas de actividades, puedan exportar sus servicios y cobrar por su trabajo en dólares hasta un tope anual de $30.000 sin la obligación de liquidar esas divisas en el mercado único de cambios. ¿Cuál es la novedad de esto? Que hasta ahora con el régimen tradicional, el régimen simplificado, se podía cobrar sin necesidad de ir al mercado único de cambios hasta $12.000 por mes. Ahora se sube este rango hasta $30.000 por mes. Esto, si uno lo desmenuza, son $2.500 por mes. Es una cifra bastante más significativa y ayuda realmente a la economía de gente que, bueno, tiene la suerte de poder cobrar una moneda dura como el dólar, ¿no? En la siguiente placa vamos a ver la segunda ley que fue aprobada. Perfecto. En realidad fue la primera. A ver, ya estamos llegando. Ah, bueno, está bien, este es un detalle más de la ley que estábamos haciendo referencia, la de monotributo tecnológico, y es que quienes adhieren voluntariamente a este régimen cambiario especial deben pagar al fisco mensualmente una cuota monotec que incluye en un único monto el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social de acuerdo a un esquema de escalas diferenciadas. De esta manera el fisco se asegura tener una mayor capacidad recaudatoria porque claramente a mayor declaración de ganancias, mayor es la presión impositiva. De Bien. todos modos, en proporción a lo que ellos van a recibir, sigue siendo una cifra bastante accesible. Claro. Hasta $10.000 por mes, tengo entendido que era alrededor de 9.500 pesos. Claro. Entre $10.000 y $20.000 por año son 15.000 pesos y entre $20.000 y $30.000 de facturación anual son 31.000 pesos aproximadamente. Que se pagan de monotributo Sí. tecnológico como componente impositivo principalmente, porque si ya tenés el monotributo para facturar en pesos argentinos, estás aportando a la obra social y también a la jubilación. Sí, y vale aclarar que este régimen no es excluyente de otros regímenes como por ejemplo la relación de dependencia o incluso el monotributo tradicional. Perfectamente un profesional o una profesional puede tener un trabajo en relación de dependencia y al mismo tiempo Claro. Monotributar. Claro, exactamente. Ser un monotributista. Sí. La primera ley que estuvo, y acá sí fue mucho más alto el nivel de consenso, casi prácticamente Claro. se votó por unanimidad, hubo 4 abstenciones por parte del Frente Izquierda, Pero que no hubo siempre ninguno negativo. se diferencian, pero no hubo ningún número negativo. Me acuerdo que estábamos en la sala tratando de, estábamos debatiendo acerca de si había unanimidad o no cuando hay votos que no son ni a favor ni en contra, como es la abstención. Bueno, claramente las abstenciones no son votos a favor, por lo tanto no se puede hablar de unanimidad en los votos, pero es una cifra claramente... Acá es cuando se usa amplias es mayorías. una amplia Mi título mayoría, una era abrumadora por amplia mayoría. mayoría. Abrumadora Sí. también. me Abrumadora parece me gusta, interesante. ¿verdad? Sí, estamos hablando de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, cuyo autor es Roberto Mirabel. Este es un poco tramposo porque él es el que pone la cara, pero en realidad fue un trabajo en conjunto con 18 de los 19 legisladores de la provincia de Santa Fe y también sectores de la justicia que fueron consultados. Así que fue una redacción
bastante coparticipada. Si y se fue quiere. el proyecto más discutido, ¿no? 4 horas de debate, donde hubo mayor cantidad de oradores, además de los representantes propios de la provincia de Santa Fe, bueno, muchos de los otros diputados que aportaron a la discusión, porque tiene que ver con una dimensión del fortalecimiento de la justicia, en este caso de Santa Fe, pero bueno, el debate en torno a si la justicia o cuánto de la justicia aporta o la investigación criminal a perseguir justamente el crimen organizado. Claro, acá el foco estuvo Claro. puesto obviamente en el narcotráfico, porque justamente la violencia que se registra en la ciudad de Santa Fe, que Sí. tuvo su mayor impacto con la amenaza a la familia política de Lionel Messi, fue lo que llevó a acelerar el debate de este proyecto, pero tal cual lo que se plantea es que no solo hay narcotráfico Claro. en Rosario, y otra cuestión que tiene que ver con que no se implementa el Código Procesal Penal en ninguna ahora va a provincia. ser más difícil. Bueno, salvo en Salta. y en Ahora es más Jujuy, difícil, me parece, olvídalo, después de lo de ayer. olvídate, pero solo se sancionó en 2014 acá en Sí, el lo sé, me Congreso. acuerdo. Y solo rige hoy en día en Salta y Jujuy. Y lo que te dicen desde el propio oficialismo es que reduce muchísimo los tiempos de los procesos judiciales hasta en un 50%. De hecho, algunos te hablan que pasan de 6 años a 1 año, no sé. Sí. Es muy Sí, significativa. es diferente el régimen porque además el inquisitivo es un régimen que pone sobre el juez la obligación de la investigación y el acusatorio sobre la El fiscalía. Entonces el juez lo que hace es justamente juzgar si las pruebas que se ofrecen y la investigación está bien hecha, porque si no es muy difícil después de defenderte de un Claro. juez que está investigando, Sí. ¿no? Que es parte del problema del sistema inquisitivo, que ya en el delito ordinario no se utiliza desde la década de los 90, que fue la gran transformación en Argentina y en la región sobre el régimen inquisitivo, que era el histórico, por eso se llama inquisitivo, Sí. régimen que venía de los sistemas europeos, ¿no? De los le siglos. dicen. Algún que otro diputado usó el adjetivo vetusto. Claro, porque tiene Sí, esa creo que idea había donde el sido juez... Graciela Camaño creo que fue, ¿no? Claro, sí, porque Que ya es una es idea vetusto. muy antigua, ¿no? Ya hace muchos años que se abandonó y todo el país lo abandonó, Sí. salvo la Exacto. justicia federal. ¿Por qué? Y bueno, es que ahí hay un tema, ¿no? La justicia federal, de manera abstracta, tiene determinadas características y facultades de investigación y áreas de incidencia, pero pues en la práctica vemos como, bueno, hay otras relaciones, ¿no? Sí. En la justicia federal. Me acordaba recién, hablaba de Graciela Camaño y ella lo que planteaba es que, ojo, tampoco nos entusiasmemos de más. Acá se está planteando, bueno, crear 50 nuevos cargos, pero este es solamente el esqueleto. Después, para darle vida, hay que aplicar el Código Procesal Claro. Penal. Y justamente este proyecto lo que hace es sentar las bases o preparar el terreno Exacto. Arma para la transición estructura, hacia digamos, el arma la sistema estructura para que acusatorio. el día que finalmente se junte la bicameral y digan, bueno, hoy arrancamos, ya tenga la estructura armada. Y además ya Claro. sabemos que para nombrar a un juez, un fiscal, lo que fuera, sabemos que lleva su tiempo. O sea, por más que esta ley se hubiese sancionado ayer, no es que ya mañana teníamos 50 cargos nuevos. No, mañana en no lo Santa vamos a Fe. tener, te decía. El, Ni siquiera el 3. lunes. Ni siquiera 3 que podríamos haber tenido. No, este es un gesto importante del sistema político que pudo dejar a un lado las diferencias y ir hacia un mismo lugar, pero no deja de ser una solución más hacia mediano Claro. y hasta Sí, largo plazo. igual te algunos digo, hay zonas de la Argentina que tienen también fuero federal para todo el país, pero que tiene asentado el fuero federal, que desearían mucho tener 50 cargos para Claro. poder robustecer su propia justicia federal, porque el crimen organizado no está solo situado en Santa Fe. No, totalmente. Y Argentina tiene una frontera Sí. muy grande y compleja y difícil de contener. Sí, hay que ver ¿no? Hay cuánto mucho tiempo narcotráfico. va a tomar cubrir todos esos cargos, ¿no? Porque estamos hablando de una zona muy caliente del narcotráfico y claramente fiscales y jueces están en la primera línea de exposición. Y otro dato es que hoy el 33% de los cargos de la justicia federal en Santa Fe están vacantes. O O sea, sea, ni siquiera la estructura actual Sí. está completa. Exacto, Así pero eso que- pasa en todas las En todas las justicias. provincias, obviamente, Toda pero la bueno, justicia. esto como era en no Santa solo Fe. la federal, también en la ordinaria todo, obviamente, hay mucha sí, subrogancia sí, porque, bueno, tiene su complejidad la designación y además hay un mecanismo propio de la justicia que es impedir el nombramiento de nuevos jueces. Sí, pedían, pero en porque el caso... de esa manera acaparan más causas. Claro, pero en el tienen caso de la excusas para no justicia hacerlo. federal, por eso cuando se carga las tintas sobre el Poder Judicial hay que decir, ojo, que todos estos nombramientos pasan por el Senado, Y por el el Consejo Poder de la Ejecutivo, Magistratura. el Congreso. Digo, es mucho Bueno, más. parte de lo que se Exacto. discutía ayer también en el Senado tenía que ver con eso, porque solo el Senado puede Exacto. nombrar jueces y ahora Sí.
pasan estas acciones que son como complejas porque se entiende la discusión política, pero hay un momento donde, bueno, hay que ponerse de acuerdo y aflojar un poco. Y otro dato es que tampoco está nombrado el Procurador General de la Nación. Tenemos un Procurador General interino que es justamente la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que es el que te baja línea de cómo investigar. De cómo investigar. Exacto, y eso es un problemón también, porque... Es el mismo interino que hay desde que la voltearon a la Procuradora Alejandra Gil Carbó. Claro, en 2017. Entonces ahí hay un problema porque también hay una discusión, bueno, nombrás fiscales para que tengan mayor cantidad de fiscales el procurador interino que está ahí hace 7 años, 8 años en un puesto que está de interinato, pero que, bueno, en definitiva... Pero la pregunta es ¿por qué no se trata el pliego de Rafecas? Si están en contra del pliego porque de es evidente que no hay tanto acuerdo, porque nos dimos cuenta, no decíamos, lo quiere tratar. Es que evidentemente no hay tanto acuerdo, porque decíamos, bueno, funciona todo, que el oficialismo no convoca. Y después nos dimos cuenta que había 4 senadores que se estaban yendo. Entonces, pero el pliego debe ser muy comprobable que eso esté ahí. El pliego de Rafecas está desde que Alberto Fernández asumió como presidente. Si vos, como sos José Mayans o quien fueras del Senado, no querés tratar el pliego de Rafecas, decilo públicamente, pedir al Ejecutivo que presente otro o explicarle por qué no querés a su candidato. Algunas cosas se hicieron porque cambió la ley. No, entonces, bueno, la ley no avanzó. Entonces, como la ley no avanza, su propuesta, bueno, digamos. pero como la ley no avanza, los argentinos nos quedamos sin procurador general de la Nación. Por ahí podría avanzar la ley y después el procurador. Probablemente esto que plantea Débora es un enigma que no se va a resolver. Incluso no se va a resolver, obvio, no se va a resolver menos hasta ahora. el final de la gestión de Alberto pero Fernández. además es también muy interesante porque la discusión sobre el cargo de procuración es una discusión que lleva muchos años en la Cámara de Diputados. Cuando había una procuradora designada por el Congreso y también durante este periodo de interinato, no me salía la palabra, de Casal. O sea, hay una preocupación de por lo menos una década de este Congreso sobre la ley orgánica del Ministerio Público. No es que de este hecho, Congreso no le interesa. Y Juntos por el Cambio Claro, también lo que presentó... pasa es que evidentemente no es solamente el interés, sino la posibilidad fáctica. Bueno, por eso. Que haya pero, votos. o sea, para mí, esto lo planteaba mucho el socialismo, es, vos no querés nombrar a Rafecas, genial, pero da la cara, decí, no lo quiero nombrar a Rafecas, decilo. Nadie lo ¿Y dice. con eso nadie qué resuelve? Te haces cargo de que tu responsabilidad, que es trabajar para nombrar al Procurador General de la Nación, porque ese es el trabajo que tiene el Senado. Si, por ejemplo, no quieren otros sectores, ¿vas a poner en discusión nuevamente que señalar, bueno, en verdad los que no quieren son aquellos otros que no lo votan? ¿O que dicen que lo van a votar y no lo votan? ¿Pero del oficialismo o de la oposición? Claro, del oficialismo. Dicen, bueno, hay otros sectores dentro del Congreso. Yo escuché a Luis Naidenov, presidente, ahora no, del interbloque Juntos por el Cambio. Escuché a Lilita Carrió decir... Pongan el pliego de Rafecas a discusión, nosotros lo acompañamos. Bueno, pero por ahí lo dicen y después cuando está la discusión más para abajo, después te enterás que la mitad del bloque se fue. ¿Cómo es los pingos? Se ve? Los pingos en la cancha. En la cancha. En la cancha son los pingos. Pongan la discusión y que Juntos por el Cambio se haga cargo que no quiere nombrar a Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Defende de todos. Sí. Defende de todos. No, Juntos por el Cambio. Si decís que Juntos por el Cambio... Yo lo que digo es que no creo que lo digan públicamente no quiere decir que después estén los 2/3 que se requieren para la aprobación. Por eso, pero no perdés nada. Sí perdés, porque es una cuestión donde justamente no sé cuántos pliegos de procuradores se pusieron a consideración en la historia de la procuración y no se acompañaron. Porque esas son negociaciones que primero se construyen porque son acuerdos, no es como una ley que después se puede volver a presentar si no hay acuerdo porque cambian las coyunturas. Bueno, pero más tiempo del que ya se perdió, que son 3 años. Claro. Digo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo de ponerlo y que Juntos por el Cambio no te lo vote. Igual ya se perdieron 3 años. No, pero no digo solamente eso, digo el riesgo institucional en ese sentido. Por ejemplo, ¿cómo haces después para nombrar a otra persona? Si esa persona está rechazada. Presentas otro pliego y negocias con la oposición. No, bueno, después va a cambiar la correlación de fuerzas. Quizás haya un gobierno de un signo político diferente, no se sabe, pero este gobierno está terminando su mandato y tiene una bala que no la va a usar. Exactamente. Por ahí es un tiro al aire porque no se puede concretar también. Pero no lo sabes hasta que no probás. Hasta que no lo probás. Sí, o hasta que termine el gobierno y no lo pudiste poner. Pero si las sospechas la tenés en Juntos por el Cambio, bueno, ponelo sobre la mesa. Yo no digo que sean Juntos por el Cambio. Por eso, el problema es puertas adentro. Bueno, pero lo que digo es que ya no es más puertas adentro porque hay 4 senadores que eran parte del oficialismo que ya no son. Pero entonces, yo creo ¿están que de hoy acuerdo, no están de acuerdo? Yo creo que hoy Snopek te lo vota más que ciertos sectores que Di Tulio, ¿me entendés? Puede No ser. sé, no, digo, nombre al pasar, digo.
No, Bueno. lo que yo también quería traducir era justamente que a veces públicamente se plantean algunas cosas y después lo difícil es la construcción de esa discusión por debajo, porque emergen en algunos momentos estas sorpresas. Nadie esperaba que se fueran 4 senadores del Pero Frente hace de 3 Todos. años que está el nombre de Rafecas, no desde febrero como se rompió el bloque. Pero el Y bloque otro se hizo nombre. público en febrero, que se rompió. Y pero Por ahí negociar. bueno, pero tu trabajo como justamente- presidenta del Senado, en este caso Cristina Kirchner, es conseguir los votos y sacar las leyes. Pero no se consiguen de las piedras los votos. No se consigue Consiguen las personas. negociando. Claro, la justamente. rosca, la famosa rosca de Y la que eso es lo hablábamos, era por esa. eso justamente decía, por ahí parece que pasara una cosa por arriba y pasa otra cosa por Y debajo. bueno, ¿y por qué no Es nombra muy difícil. ¿y por qué no nombra al quinto candidato para la Corte Suprema? También, Hayton de Lonasco se fue hace 2 años. ¿Vos viste que el presidente Alberto Fernández nombraron? No, veo tampoco. que está haciéndole juicio a los 4. Bueno, pero no nombra Por ahí un tiene que quinto. nombrar 5 y no Y 4. bueno. Y no uno solo. Sigamos con Bueno, lo que se ha implementado. Exactamente. Bueno, sí, esta es una ley que en realidad había sido presentada a fines del 2021. Hubo, bueno, no sé si desidia o no habían condiciones políticas, cuestión que pasó mucho tiempo en que el proyecto estuvo frenado y no fue hasta la balacera que se produjo en el supermercado de la familia política de Lionel Messi, de los suegros justamente de, bueno, la familia Rocuso en la ciudad de Rosario, que volvió a ponerse en agenda cuando el proyecto ya estaba perdiendo estado parlamentario. De hecho, lo perdió el 28 de febrero pasado, pero... ¿digo bien? No, me estoy confundiendo con el de agroindustrial. Pero este se ha presentado en mayo del 2022 y se había discutido en noviembre del 22 una ronda se me mezcló informativa. con otro proyecto, perdón, estoy medio quemado. Después. Te dejamos medio mareado con la Estamos charla que con tuvimos. muchas leyes a la vez. Bueno, el objetivo de esta iniciativa es implementar el Código Procesal Penal en ese distrito, o sea, en la provincia de Santa Fe, y de esa manera agilizar la resolución de causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos. Esto tiene que ver con lo que comentaba Débora de migrar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que permite acortar los tiempos en la resolución de las causas de manera exponencial incluso. Se crearían 50 cargos, de los cuales bueno, se pueden discriminar de la siguiente forma. 27 cargos pertenecerían a fiscales federales y el resto serían defensores, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución penal. En la siguiente placa vamos a ver, bueno, quizás los proyectos de ley que por ahí tuvieron menos cartel, pero que no dejan de cristalizar el trabajo de esta Cámara de Diputados en distintas comisiones, en este caso la Comisión de Recursos Naturales, con el proyecto para la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar en el Chaco, que recibió una cifra bastante contundente también, 190 votos a favor y 3 en contra, como no podía ser de otra manera, de los diputados liberales. Hablamos de Javier Milei, de Victoria Villarroel y la recientemente escindida del espacio Avanza Libertad de José Luis Espert, que es Carolina Píparo. La iniciativa acepta la cesión efectuada por la provincia de Chaco el 10 de noviembre del 2021 sobre una superficie aproximada de 5.600 hectáreas ubicada en el departamento de Bermejo. Vamos a la siguiente placa, por favor. Perfecto. Bueno, entre los ecosistemas que podemos encontrar en este área tan rico en biodiversidad de flora y fauna, encontramos lagunas, bosques fluviales y de albardón y las sabanas con palma. Tradicionalmente... Lo que nos contaba, perdón que te interrumpa, Seba, lo que nos contaba ayer el diputado Pedrini es que está muy cerca, a 70 kilómetros de Resistencia, y que justamente ahora la ciudad de Resistencia tiene alrededor, en sus inmediaciones, con este proyecto, la Laguna del Palmar, que sí se convirtió en ley, que perdía, si no estado parlamentario, era uno de estos proyectos, es que tiene 2 parques nacionales ahora. La Laguna del Palmar, que además hacían una apuesta muy fuerte por la laguna justamente para desarrollar ecoturismo, y el Parque Nacional Resistencia, que está también bastante cerca de la capital chaqueña, como otro de los polos de turismo ecológico que se desarrolla, porque bueno, vos pagas la entrada al parque, te paseas un poco por la zona, hay senderismo y ese tipo de actividades. Así que resaltaban fuertemente el impacto económico que va a tener en la zona, no solamente que amplían las zonas protegidas para la provincia,
que además Chaco tiene un grave problema de deforestación por el avance de, obviamente, la deforestación en el impenetrable, y es uno de los provincias que menos garantiza el cumplimiento de la ley de bosques en esas circunstancias, también por el avance del monocultivo de la soja, y esto era como una forma de cierta manera, complementar y equilibrar, ¿no? Esas un comentario al pie. En la exposición de Agustín Rossi, bueno, hubo una ponderación de la política de parques nacionales y la preservación y la ampliación de, bueno, territorios protegidos. Y en ese sentido hubo bastante acuerdo de todo el espectro político. Hubo se destacó bastante la política que lleva a cabo el gobierno nacional en esta materia, como para, por lo menos, viste que siempre se habla de grieta, bueno, por lo menos poner el foco, poner la lupa en una política que es de Estado y que evidentemente hay bastante consenso de que se están haciendo las cosas bien. Sí, por lo menos si no se puede avanzar con la ley de humedales, que es tan compleja en la aprobación, porque hay mucha resistencia. Esto es una manera de, bueno, cercar un poco, algunas zonas. Nos decía, de hecho, Pedrini, que este es un humedal, porque está alrededor de la laguna, y que cuando se llena de caudal de agua la laguna, bueno, además de ser los bañados de sus alrededores, una zona muy rica en biodiversidad, también cuando baja el límite, el nivel del agua, pueden transitar por el canal justamente que deja la zona de la laguna. Así que, bueno, ponderaban como un triunfo de mucho tiempo de búsqueda, que también pasó lo mismo. Se presentó en Senado, se presentó en diputados, hicieron el caminito y avanzó primero por Senado. Interesante, ¿eh? Sí, sí, está bueno eso. Que acotás. Bueno, la última de las leyes que se aprobó es la reforma de la ley de sangre humana, que fue convertida en ley por unanimidad con 194 votos afirmativos. Esta es la única que tuvo unanimidad, más allá de la que habíamos mencionado antes del fortalecimiento de la justicia penal en Santa Fe, que tuvo 4 abstenciones de la izquierda. Esta iniciativa había obtenido media sanción en el Senado en diciembre del 2021 y el autor había sido Adolfo Rodríguez Sá. Creo que me queda una placa más. Esta es una de las leyes que quedaban todavía de la dictadura, nos dimos cuenta. Ay, sí, me encanta. Pero nos habíamos dado cuenta que en el 83, en el 82 la habían aprobado, me parece. Era una de las últimas leyes que había aprobado la dictadura en la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Bueno, esta ley básicamente establece la obligatoriedad de consultar a las personas respecto de su voluntad de incorporarse al registro de donantes de células madre, ¿no? Que se llama, en realidad, donante de células progenitoras hematopoyéticas, que le llamamos más coloquialmente células madre. El objetivo de esta iniciativa es aumentar la cantidad de inscriptos al registro de donantes. Claro, sí, eso es importante, porque no solamente hay que hacer un mecanismo para la inscripción, sino también promoción. A partir de la aprobación de esta ley se puede promocionar un poco más la iniciativa y la necesidad de ser donantes de médula, que muchas veces, como en la compatibilidad, no sabes si podés ayudar a alguien. Es un registro que elabora y actualiza el INCUCAI. Claro, sí. Perfecto. Bueno, estas son las 4 iniciativas que se aprobaron. 2 pasaron al Senado, 2 se convirtieron en ley, y así fue el saldo positivo, podríamos decir, de este último día casi hábil del mes de marzo, primer mes de sesiones ordinarias de este periodo, donde se cumplen los 40 años ininterrumpidos de democracia. Y bueno, vamos a ver también si están a la altura nuestros diputados y senadores de eso, ¿no? Vos estás pidiendo que estén a la altura de los 40 años de la democracia. ¿Qué le vamos a hacer? Es complicado. Vamos a ver qué pasa para adelante, ¿no? Porque va a ser difícil que haya convocatoria de comisiones. Igual, ayer nos visitó el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, estuvo aquí antes de viajar hacia Tierra del Fuego, que nos comentaba que iba a pasar la vigilia del 1 al 2 de abril en Río Grande, y que iba también a la presentación de un libro que presenta su esposa, su mujer, sobre Malvinas, que es especialista en el tema Malvinas. Así que nos contaba que después del feriado largo se viene una semana de muchas comisiones, porque esto que nos adelantabas de mediados de abril, 20, 13, por ahí, 19, están pensando en hacer una sesión para aprobar una serie de proyectos, y parece que agrobioindustrial es uno de los proyectitos que podrían avanzar. Fuerte. Sí, hablando de Germán Martínez, él presentó el miércoles de la semana pasada, junto con la secretaria parlamentaria, Paula Penaca, y también con Cecilia Moró, un proyecto que es Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas, que tiene como objetivo combatir
el lavado de activos que muchas veces es proveniente del narcotráfico. Claro, lo que contaba también en la Comisión de Presupuesto y también lo dijo después el diputado Martínez en la discusión que se dio el martes en la sesión para la aprobación de este proyecto que nos contabas de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, es la vinculación de muchas de las empresas de, por ejemplo, la banda Los Monos, que habían legalizado dinero del narcotráfico a través de estas sociedades de acciones simplificadas, que fue una medida que se tomó en el gobierno de Mauricio Macri. No quiere decir que todas las SAS estén vinculadas al narcotráfico, sino que se facilite la constitución de sociedades, que de esa manera se puede blanquear el se dinero. identificaron algunos vacíos en la legislación actual, como que es un poco laxa e imprecisa, y de esta manera se apunta a subsanar esas carencias y generar una legislación, un marco normativo más sólido. Nos está convocando nuestra compañera Sofía Raimundes para pasarnos un poco de información también en el Congreso. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y saludo también a Sebastián y a Debbie allí en el piso. Bueno, vamos a cerrar esta semana de importantes actividades parlamentarias con una actividad cultural y que realmente es muy divertido y además muy rico venir a presenciar y venir a verla, porque estamos en la puerta del Palacio, en Avenida Rivadavia 1864. Hace algunos minutitos nada más esta puerta estaba colmadísima de gente y la fila daba vuelta la cuadra. ¿Por qué? Porque hoy se presenta nuevamente el ciclo de la Orquesta de Cámara de nuestra Cámara, ¿no? De nuestro Congreso Nacional. Es la 33ª temporada que da inicio hoy, viernes 31 de marzo. Entonces, con un repertorio muy amplio, Memorias Mozartianas, es el título del día de hoy, que tiene, obviamente, obras de Mozart, pero además de Mario García Acevedo, que es un compositor, un artista argentino, y además Mariano Rey en el clarinete. Reiteramos y recordamos, esto ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es la primera vez en este 2023 que le damos comienzo, ¿no? a estas actividades, que la Orquesta de Cámara cuenta con aproximadamente una veintena de artistas y está a cargo de el multipremiado, no solo en la República Argentina, sino también a nivel internacional, del director Sebastiano De Filippi. Y por supuesto, esta presentación fue muy esperada por las personas que vinieron asiduamente durante todo el año pasado, todas las presentaciones, para ver este arte, ¿no? Y esta puesta en escena que realmente es exquisita, y hoy se llenó de gente, pero era impresionante. Estábamos hace algunos minutos nada más dentro del Salón de los Pasos Perdidos, colmadísimo. Y lo más interesante quizás para destacar es que había de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores o personas de todas las muy edades. Variado todo el público que Gente que joven había. como yo. Exactamente, de todas las edades. De todas las edades y muy atentos y muy expectantes, ¿no? Por ver esta presentación, que tocan nada más y nada menos repertorios de Mozart, que por supuesto siempre es un placer escuchar su pluma, pero más con esta orquesta de cámara. Claro, y además el contexto, Sofi, ese Salón de los Pasos Perdidos, que por ahí para nosotros y nosotras es muy habitual, porque trabajamos y lo transitamos habitualmente. Bueno, ingresar al Congreso para escuchar en ese contexto, con esos majestuosos cuadros, con toda esa boiserie que tiene el Salón de los Pasos Perdidos, es realmente emocionante. Por supuesto. Era realmente un evento de gala, el que se estaba desarrollando hace algunos minutos adentro. Comenzaba a las 19:30 debido a la gran convocatoria que tuvo. Se atrasó algunos minutitos, dio inicio hará 10 minutos aproximadamente, pero como les decíamos, es impresionante y realmente nos alegra un montón. Es muy alentador ver a tantas personas presentes consumiendo estos eventos culturales que son libres y gratuitos. Por eso también la importancia de contárselo a la audiencia, ¿no? Pueden acercarse a Avenida Rivadavia 1864 los viernes a las presentaciones de la orquesta. Antes de este horario no los van a dejar pasar porque la orquesta ensaya, ¿no? No puede volar ni una mosca en el ensayo porque, bueno, afinan los instrumentos y demás, y es la primera vez que se presentan desde el año pasado, así que por supuesto era un ensayo muy especial, mucha expectativa, y es una actividad organizada por la Dirección de Cultura y Museo de la HCDN, de la Honorable Cámara, que por supuesto lo hace mancomunadamente con el resto de las direcciones, porque
tiene también un presentador, tiene Exacto. también algún servicio mínimo de catering, ¿no? Se puede Claro, tomar algo por calentito supuesto. porque realmente está muy fresco acá en la puerta. La gente estaba con bufanda y campera Guau, porque corre sí. mucho viento acá Ya. por Rivadavia. Ya ha cambiado la temperatura, Sí. Sofi. Y adentro, bueno, los esperan. Exacto, sí. 18 grados en estos momentos, pero por el viento les digo que la térmica está en 5 aproximadamente. Bueno, pero entonces- igualmente para cerrar la semana y para empezar este fin de semana es una actividad que le pone un broche de oro y si no pudieron acercarse el día de hoy, los esperamos por supuesto el viernes que viene. Gracias, Sofi, por esta información y anda a abrigarte, porque si hace ese frío, tenés que abrigarte. Ahí nos volvemos a encontrar. Hasta luego, Sofi. Sí, hasta luego. Adiós. Bueno, sí, mucho frío por el cambio de temperatura y la teníamos un poco espechugada a la Sofi en la puerta. Pobre, le va a agarrar un resfriado con el cambio de clima. Están todos medio resfriados en esta época. Sí, a mí me mató. El cambio de clima A vos te me mató, mató. Mucha sí. alergia también, de todo un poco. Y es divertido esto de la Orquesta de Cámara, de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Nación, porque como institución, la Orquesta de Cámara del Congreso ha participado de eventos internacionales. Recuerdo, obviamente, el trabajo que hicieron el 2 de abril del año pasado en las escalinatas de aquí del Congreso. No hacía tanto frío como ahora, el año pasado era un Zafaba clima... más. Sí, era un poco más ameno y además estaba cargado de emociones porque eran la conmemoración de los 40 años de la guerra, del conflicto bélico, pero sobre todo el homenaje a los soldados y a los excombatientes, ¿no? Entre ellos varios, una docena, trabajan aquí en la Cámara de Diputados, que también ha sido una política de la Cámara del Congreso de la Nación incorporar a excombatientes como trabajadores, es una forma de reparar también la falta de atención que ha tenido el Estado. Ya Sí. desde la década de los 90, a mediados de los 90, empiezan las primeras leyes que van reconociendo a los combatientes y les empiezan a entregar en definitiva subsidios por un lado para la supervivencia, porque muchos no podían reintegrarse a la actividad cotidiana por las heridas que habían sufrido en combate y además por los traumas, ¿no? Que son parte de lo que no se pone tanto sobre la mesa. La salud mental es muy duro y difícil, debe ser realmente muy traumático pelear en la guerra, ni que hablar en las condiciones en que le tocó a jóvenes, más jóvenes que nosotros, puedo Sí, decirlo sí, ahora. mucho más. Bastante más. Sí, sí, cuando tenía 18 era una etapa donde uno empezaba a darse cuenta que eran personas como una, de la Exacto. misma edad. Y cuando sos más grandes eran unos niños. Eran unos Claro. niños, exactamente. Y no olvidemos, no recuerdo ahora exacto el dato de fallecidos en la guerra, pero 650, ¿no? 649 creo que Hay son. 650 que, bueno, fallecieron Y producto de las batallas y también Sí. civiles, pero después el número es de... parecida a la cantidad de, bueno, por efecto de los traumas que se quitaron la vida. Claro, eso, pues justamente hablábamos antes fuera del aire de lo impactante que es, ¿no? Esa los cantidad. efectos mentales de Sí, la sí, guerra. sí, Claro. la vivencia de pensar que este puede ser tu último día o haber visto cómo el compañero con el que, bueno, era tu apoyo Sí. emocional, perdió la vida al lado tuyo en una trinchera y tenés que seguir adelante solo, después volver de algo Sí, tan tanto horroroso. movilizador, tan horroroso, volver a la vida cotidiana sin ningún tipo de reconocimiento y revictimizado, ¿no? A partir de Exacto. la humillación de, o como ellos lo piensan, ¿no? De haber perdido una guerra. Que y fue parte de la política Claro. también de ocultamiento de los excombatientes, los soldados, de los sobrevivientes de Malvinas, podríamos decir Claro. también en algún sentido. Sí. Que fue un proceso muy duro entre justamente el 82 y mediados de la década de los 90 que aparecen las primeras leyes reparatorias ya, ¿no? Claro. Donde, bueno, Muchísimo tiempo. mucho tiempo, más se dejó de de mirar 10 para un años. costado, claro. Claro, y igual fueron reparaciones económicas y poco realmente en la última etapa, en los últimos 15 años hay una reparación simbólica. Un Empieza a haber. reconocimiento, digamos. Claro. También la instalación del Museo Malvinas en la Exesma es importante porque ahí tomás dimensión de que es una discusión y una lucha de varios siglos, que no es del 82 nada más, del proceso del conflicto bélico en el contexto justamente de una dictadura cívico-militar que estaba muy
golpeada por las denuncias internacionales y por la observancia internacional a partir de las acciones de denuncia en el exterior por justamente las violaciones de derechos humanos y una situación también, como pasa siempre con las guerras, ¿no? Una necesidad de blanquear plata y de movilizar recursos económicos, que siempre las guerras tienen esa discusión y esa relación. Buscar un enemigo en común para aglutinar a la sociedad, ¿no? Sí, también, sin duda, en términos simbólicos, ¿no? También. Sí, para mí creo que fue en un momento de mucho desprestigio de la dictadura militar, cuando internacionalmente empezaron a salir a la luz muchas de las atrocidades cometidas y la sociedad empezó a visualizar algunas de esas situaciones y a ponerse en contra. Y a salir a la calle, además. Que hasta ese momento no salía a la calle y a los por miedo días empezó a mostrar algunas fisuras. Bueno, fue un manotazo ahogado de la dictadura que utilizó a estos jóvenes, casi adolescentes. Sí, pero también la dimensión económica no hay que perderla de vista, también, ¿no? Porque el endeudamiento que dejó la dictadura militar, justamente los conflictos bélicos son estrategias de los estados, de los diferentes gobiernos, para licuar muchas de las deudas públicas, ¿no? Se comercializan artillería, se moviliza a la población, hay toda una dinámica de la economía que permite los ajustes económicos también hacia el pueblo directamente, que se encuentra restringido en la capacidad de consumo muchas veces. En general son efectos muy concretos de las guerras, pero también los estados licúan mucho las deudas, ¿no? Hay una forma de blanqueamiento ahí de deudas y de transferencia de recursos que no se analizan mucho en términos de las dimensiones económicas, porque obviamente es tan profunda la violencia que se genera con enviar a jóvenes, sobre todo que estaban haciendo el servicio militar, en el contexto de una dictadura muy violenta con los propios conscriptos, que hay grandes denuncias que todavía la Corte Suprema tiene que resolver sobre las torturas que sufrieron los soldados, los destacamientos. Exacto. En plenas nevadas, en medio de sí, que no tenían ni la ropa para ir a combatir al lugar, digamos, y también la pésima lectura del contexto internacional, pensando que no iba a haber respuesta por parte del gobierno de Inglaterra o que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Por eso me cuesta creer que es una cuestión de que, bueno, no sé muy bien si hicieron una lectura. Para mí necesitaban de alguna manera también un blanqueamiento de guita. Sí, pero pensando no va a pasar nada. Porque les importaba nada. Sí, totalmente. Obviamente. Dan un golpe de efecto para aglutinar a la población detrás de una causa nacionalista. Y de la mano de esto hubo también una cobertura bastante falaz y triunfalista, un relato de como si la guerra se estuviera ganando, ¿no? Hubo, de hecho, un título bastante recordado, que estamos ganando, se decía. La revista Gente. Claro. Exactamente. Sí, para manipular la opinión pública. Bueno, cosas que quedaron también, ¿no? Remanentes de estrategias del poder, sobre todo para la construcción de discusiones sociales. También recordar, ayer se cumplió otro aniversario, también de la fecha, 41 años ya, de la marcha de la CGT por Pan, Paz y Trabajo, que fue la gran primera movilización. Luego estalla la guerra de Malvinas, pero esa fue la gran movilización que convocó la CGT, que fue lo que primero puso también, reavivó la movilización política de los sindicatos, totalmente intervenidos por las fuerzas militares y diezmados por la desaparición forzada de personas, pero una antesala, como bien decía Débora, de la movilización social que, bueno, tenía también esa discusión al interior de su propia conformación, ¿no? Reclamar el fin de la dictadura por un lado, pero por otro lado también el sentimiento tan profundo de la recuperación de las Malvinas. El próximo bloque hablamos de esto un poco más porque estamos ahí a horas de que sea un nuevo aniversario de Malvinas, pero nos vamos rápidamente a un corte. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras.
una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Tenemos leyes que tienen que ver con cómo vamos a ordenar un poco mejor nuestro sistema sanitario para marchar hacia la famosa integración. Tenemos leyes que tienen que ver con cuestiones particulares, por ejemplo, instrumentadoras quirúrgicas. En la provincia de Buenos Aires acabamos de reglamentar la ley que da cuenta de un sector muy importante y bueno, ahí está, acompañantes terapéuticas. Hicimos el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que fue algo realmente importante. Vos sabés que en Chaco tenemos 5 lugares, nada más, donde la gente puede ir a gestionar ese famoso CUT. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes de que aparezca un incendio, el Servicio Nacional, el Ministerio de Ambiente, está presente. De hecho, quizás diríamos que el Ministerio, en cuestión de fuego, la menor representación de acción territorial es trabajando en un incendio, porque hay 24/7 para la generación de alertas e informes que advierten situaciones relativas a los incendios. La ley de pases en realidad lo que está haciendo es generalizar de qué manera nosotros vamos a regular el uso de los envases y más que el uso, todo su proceso de gestión, desde el momento en que se diseñan los envases hasta el momento que el consumidor deja de utilizarlos. Es una ley muy importante que necesita la Argentina. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces.
libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Entonces aquí seguimos en esta segunda hora ya de DTV. Ahora sí podemos decir que ya estamos en la nochecita, estamos Ahora listos sí. para el vermut después de las 9 de la noche que termina el programa. Arrancamos. Claro. Y sí, porque ya empieza el fin de semana y también, bueno, fue bajando la actividad durante todos estos días, sobre todo ayer y hoy. Habla por vos, ayer no bajó la actividad. No, digo, acá en la Cámara de Diputados, acá en Diputados, pero hubo algunas cosas. De hecho, hubo varias actividades que se hicieron hoy, distintos diputados y diputadas convocaron a una serie de actividades. También una de ellas fue justamente convocada por el Frente de Izquierda y que también el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, habló esta semana al respecto, que tiene que ver justamente con el inicio del proceso que se hace contra Aracaki y Ruiz, dos manifestantes que están procesados por los disturbios que hubo y la represión que generó después también toda esa situación en relación a las manifestaciones que se dieron en la puerta del Congreso en 2017 por la reforma constitucional, de la reforma previsional. Y eso fue una acción que llevaron hoy adelante, que en la Cámara de Diputados. ¿Va a reunir con la conferencia. comisión? Porque esa comisión no va a trabaja. reunir la comisión, Bueno, no, vino la él, comisión no trabaja. habló respecto a ese tema cuando estuvo haciendo uso de la palabra con la sesión del jefe de gabinete, convocó a los diputados, a sus colegas, a que vayan a esta actividad que fue en el día de hoy. Así que hay otro tipo de actividades en el Congreso. No están discutiendo en las comisiones. No, la Comisión de Derechos Humanos hace muchos meses que no se reúne, desde el año pasado que no se reúne. Tiene varios temas para conversar. Y también la diputada nacional Gisela Marciota, del Frente de Todos. Exacto, ayer convocó, ¿no? Ayer fue, ¿no? Que se reunió, si no me equivoco, fue en Pasos Perdidos. Bueno, estuvieron Pérez Esquivel, estuvo la periodista Cintia García, el abogado constitucionalista Eduardo Garcesat, para la presentación de su proyecto de amnistía de Milagro Sala, que es está privada de su libertad. En realidad en este momento cumple prisión domiciliaria. Ya hace muchos años que está en esa situación. Para este proyecto apunta a la extinción de la acción penal sobre Milagro Sala para que pueda salir en libertad. Es parte de las actividades que se hacen más allá del proceso de debate en las comisiones, que luego de la visita del jefe de gabinete y la sesión de esta semana, merma bastante la actividad porque los diputados vuelven a sus territorios y son momentos para acciones también de presentación de proyectos o también planteamiento de algunas posiciones políticas. Pero estamos hablando de Malvinas y le hemos preguntado a algunos diputados de la Nación su reflexión, obviamente, respecto ya a 41 años del conflicto bélico y la significación que tomó también, recordábamos fuera del aire, la presencia de las Malvinas en el contexto del Mundial, ¿no? Con la canción Muchachos, que tanto nos conmovió a todos, que hacen referencia justamente a los jóvenes que murieron en la guerra. Y vamos a repasar lo que planteaba el diputado Eduardo Valdés del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy importante que este tiempo se haya derogado ese acuerdo que habían hecho, Duncan y, el vicecanciller argentino, ¿cómo era que se llamaba? Forador y Duncan, el acuerdo Forador y Duncan, que iba en contra de toda la política argentina desde el año 65, que Naciones Unidas encomienda a que se reúnan, dialoguen el Reino Unido con la Argentina,
y cosa que el Reino Unido no quiso desde el año 65, que quiere decir que en el año 65, cuando se encomienda eso, es porque el Comité de Descolonización reconoció que Malvinas era una colonia y que el Reino Unido era el colonizador. Bueno, desde ese momento no se ha logrado eso y hoy siento que al derogarse el acuerdo de Forador y Duncan, la Argentina retoma la política activa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el de que el Reino Unido se siente a dialogar para resolver de una vez y para siempre que las Malvinas son argentinas. La voz del diputado Eduardo Valdés, justamente reflexionando ya 41 años y haciendo referencia a esta definición de la Cancillería Argentina en relación a este comunicado conjunto que había sido finalmente y no un acuerdo entre Duncan y Foradori. También, sí. No, perdón, no, que también hacía referencia a la resolución de Naciones Unidas de 1982, del 4 de noviembre de 1982, pidiéndole al gobierno británico que se siente en la mesa de negociaciones para buscar conjuntamente una solución pacífica, ¿no? Claro. A la controversia. Eso es parte de la posición histórica, ¿no? Que ha tomado Argentina y es lo que reivindica también no solamente el diputado Valdés. Y déjame decirte que constituyó una victoria diplomática importante para Argentina esa resolución de la ONU que respalda la postura argentina que está dispuesta a conversar, ¿no? Sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Claro, y cómo resolver esa situación que viene ya de más de 100 años cuando por primera vez los británicos invadieron las islas argentinas y se instalaron y luego plantearon, bueno, un montón de argumentos diciendo que era parte de su territorio. Hay un proceso muy interesante también que se profundiza con la aprobación en la Autoridad del Mar de Naciones Unidas cuando se aprueba el mapa bicontinental de Argentina, donde la centralidad pasa a estar en Tierra del Fuego, entonces las Malvinas, no sé si Tierra del Fuego, pero sí en la Patagonia Argentina, y pasa a ser mucho más central la posición de las islas en Argentina, en su proyección sobre también el continente antártico, ¿no? Entonces, como está aprobado, que fue también un trabajo diplomático de más de una década, ahí hay mayor todavía argumentación que se fue sosteniendo en este acuerdo internacional de los mares para reconocer a Argentina su posición bicontinental. También tenemos el testimonio de nuestra compañera Mariana Carvajal, estuvo conversando con una de las enfermeras que fue a Malvinas. Que también había proyectos de ley en ese sentido para darles una pensión, creo que era. Claro, se las reconoció especial. Ya como no como combatientes, pero sí como parte de los equipos que estuvieron ahí. Exactamente de lo que fue la guerra de Malvinas. Creo que fue un proyecto impulsado por Máximo Kirchner. Puede ser. Y también se las empezó a reconocer hace relativamente pocos años, ¿no? Sí, todavía persisten 9.500 exconscriptos que piden esta reparación económica por haber participado en lo que se llama el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, no en la línea de combate, si se quiere, no en las Islas Malvinas prestando combate o servicios, sino desde posiciones más de soporte en el continente. Claro, que es parte de la discusión. Ahí también quien era presidente de esta Cámara, que también fue ministro de Agricultura, Julián Domínguez, es parte de la generación de Malvinas, obviamente como Leiva, pero él no estuvo movilizado a las islas, sino en el Teatro de Operaciones, y recuerdo mucho que hace muchos años vienen discutiendo esto los soldados, porque bueno, hay que ir amplificando también la mirada de los efectos que ha tenido la guerra, y hay etapas donde a 41 años ya es importante reconocer. Escuchemos qué decía Alicia Reynoso, entonces, una de las enfermeras que estuvo en Malvinas, con nuestra compañera Mariana Carvajal en Punto Género. ¿Y estaba preparada, Alicia, para recibir a los heridos de una guerra? Bueno, nosotros nos habían dado instrucción militar, jugábamos siempre a la guerra, no sabíamos que iba a ser tan pronto. Y la verdad que con 21, 22, 23 años uno no puede hablar de experiencia laboral o de experiencia en la profesión, éramos recién recibidas. Yo aparte era instrumentadora quirúrgica también. Así que como estábamos preparadas para la atención, digamos, del enfermo cotidiano de un hospital. Ahora, a eso le teníamos que sumar estar en una guerra, que era totalmente diferente, donde había
todos tenían miedo, el que dice que no tenía miedo mintió. Había un mar de hombres militares exaltados, con miedo, pero no lo decían, gritaban, y en ese medio tan hostil por ahí estábamos nosotras, calmando a nuestros compañeros quizás, o a nuestros superiores, en el sentido de que, bueno, que no nos sobrepase el momento. Y yo siempre digo que ahí implementamos y sacamos de la galera como si fuésemos madre. Ninguna era madre en ese momento, pero cuando uno es madre no va a una escuela a aprender cómo se es madre. Vas aprendiendo con el momento, con los errores, con los aciertos. Y yo creo que hicimos eso. Contener, curar y contenernos entre nosotros. Porque no era fácil estar ahí. No existían las oficinas de género donde podíamos ir a pedir ayuda. No existía nada, éramos personal militar que estábamos bajo las órdenes de guerra existentes en ese momento en el gobierno de facto que estaba, 1, 2 y 3 del 82, que nos correspondía todas las obligaciones, todos los deberes y muy pocos derechos. Hermoso este recuerdo de Punto Género, ya de otra época. Sí, además. Igual muy lindo verlas ahí a las enfermeras con sus condecoraciones. Veíamos algún plano que mostraba justamente su pecho con las condecoraciones que recibieron, que ha sido una lucha muy importante. Ellas decían ahí, recién Alicia Reynoso decía, no había oficinas de género para ir a pedir nada. Sí, nada. Y estaban solitas con su alma, todas recién recibidas, la gran mayoría enfermeras. Así que imaginémonos también allá en la década de los 80, estudiar enfermería, ¿no? También la significación que tenía, bueno, sobre todo en aquellos tiempos, la cercanía en el tiempo con la Escuela de Enfermería de Perón y lo que han sido las enfermeras de Eva como referencia histórica. Así que debía ser muy difícil ser enfermera también en el 82 y más estar en la guerra. Una experiencia difícil. Tenemos más testimonios, les comparto. La diputada Mónica Litza del Frente de Todos también habló al respecto de los 41 años del conflicto bélico de Malvinas. El año pasado fueron los 40 años de Malvinas, ahora estamos cumpliendo 41. Ratificó la posición argentina, ¿no?, de la defensa irrestricta de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Creo que ya es una discusión saldada en la sociedad. Eso no ha generado un debate en diputados porque creo que Argentina se ha convertido en una causa nacional, ¿no? Una causa precisamente de toda la Argentina. Y bueno, el año pasado, como bien decía Litza, 40 años, hubo mucha actividad, no solamente los homenajes, no solamente los reconocimientos a los trabajadores aquí de la Cámara y, bueno, en todo el país, a los combatientes, también, obviamente, el recuerdo a familiares, a las enfermeras, la vigilia que se hace en Río Grande y en Ushuaia cada año, entiendo que es parte también de los procesos de reconocimiento. Hubo otras iniciativas que tienen que ver con lo legislativo. Se aprobaron 2 leyes el año pasado respecto a Malvinas, impulsadas por distintos legisladores. Una tenía que ver con la señalética vinculada a Malvinas, que en cada lugar del mundo donde hubiera una embajada argentina, una referencialidad de la Argentina, y también dentro del territorio nacional, muchas veces en la ruta aparece tantos kilómetros de distancia de Malvinas, poner la referencia, las Malvinas son argentinas, los carteles en los organismos públicos y en las embajadas sobre todo, para dar a conocer el reclamo permanente por la soberanía de las islas. Un proyecto que también se aprobó en simultáneo con otro que tenía que ver con la capacitación respecto a Malvinas. Un proyecto que impulsó la senadora Eugenia Duré, que es justamente de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, hay que incluirlas, y busca, emulando la ley Micaela, también que todo el Estado, todos los trabajadores del empleo público, los 3 poderes del Estado, nos capacitemos, se capaciten respecto a Malvinas, ¿no? A lo que ha sido no solo el conflicto bélico, sino toda la tradición histórica, como bien decía también Valdés, respecto de la historia que tiene Argentina reclamando la soberanía, porque hace 100 años que invadieron las islas. El otro día hablaba con alguien que me comentaba que ya hay 8 generaciones de personas que viven en las Islas Malvinas que serían... De Kelpers. De Kelpers, exactamente. Claro, y comparada con Argentina, ¿qué
generación sos vos? Por ahí tu abuelo es italiano o español o lo que fuera, que los años que lleva el conflicto no empezó en el 82, digo. Claro, la exacto. instalación de los ingleses ahí. Es de, claro, lleva como 193 años, había cumplido, 195. Claro, ese es el gran problema, justamente porque hay una negación de la historia, ¿no? De la historia del reclamo por la soberanía que empieza hace mucho tiempo, y también del proceso de reconocimiento del territorio, ¿no? Porque los pueblos originarios existieron también en aquellas zonas, estaban reconocidos también en términos de la cercanía con el territorio de Tierra del Fuego, que si bien no era una provincia, era parte del territorio argentino y no estaba en disputa. Sí, de todos modos la recuperación, digamos, el reclamo por la recuperación de la soberanía de Malvinas no obliga a nadie a renunciar a su nacionalidad, ni que se vaya, sino simplemente que vivan bajo bandera argentina. Exacto, vamos a repasar un poquito lo de la ley de capacitación de Malvinas. Fueron aprobadas el 16 de junio del año pasado. Tiene que ver justamente con estos dos proyectos aprobados en la sesión que se dio ese día, la capacitación Malvinas para la administración pública y la señalética en organismos públicos. Con amplio apoyo de los diputados se fue aprobando ambas iniciativas. La capacitación Malvinas tuvo alrededor de 178 votos positivos y solo 4 abstenciones. El Frente de Izquierda establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en cuestiones de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública de los 3 poderes del Estado. También la capacitación tendrá una autoridad de aplicación que la definió finalmente la reglamentación, y es justamente el organismo que lleva hoy adelante el diputado con mandato cumplido Guillermo Carmona, que es el Instituto de Investigación sobre las Islas Malvinas. Tendrá también la obligación de transmitir las dimensiones de la sensibilidad, como la transmisión de conocimiento y la libre disponibilidad al acceso de esta información. También deberá brindarse el acceso público a los contenidos y difundir el grado de cumplimiento de la ley. La idea es, en definitiva, que haya un espacio virtual para que toda la ciudadanía acceda a esta capacitación, y en caso de que se quiera replicar, se pueda acceder a la misma información. De hecho, la diputada fueguina Roxana Bertone, haciendo uso de la palabra, lo que destacó fue que esta iniciativa fija los pilares de la política de Estado, establece y ratifica la legítima soberanía en las islas, parte de lo que sucedió ese 16 de junio, cuando se aprobó justamente esta legislación. Y ahora vamos a compartir el momento de la votación, obvio. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Senado, por el que se establece una capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión de Malvinas para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Orden del día número 17, sírvanse marcar su voto. Tiempo. Tiempo. Por secretaría se hará lectura del resultado. 178 afirmativos, 0 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativa, es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Se va a votar en general y en particular. Ya vamos, y veíamos justamente a la senadora Eugenia Duré recibiendo también los abrazos de excombatientes que se acercaron y acompañaron esta aprobación. Comenzó en la Cámara de Senadores y se aprobó el 16 de septiembre entonces del año pasado. Y repasamos que había otra de las leyes de Malvinas que se aprobaron, que fue impulsada, recuerdo, por el diputado Marcos Clery, que planteaba justamente que en cada lugar que tuviera algún vínculo institucional con la Argentina tenía que estar presente algunas denominaciones. Establecer justamente este proyecto tuvo la señalética en organismos públicos, 181 votos positivos. Ahí no hubo abstenciones. Ahí no hubo abstenciones de la izquierda. No, de la izquierda ni de ningún otro diputado.
consistirá en una flecha que indique la dirección y la distancia a la que se encuentra justamente desde el lugar de emplazamiento con respecto al puerto argentino. También tienen que ser celestes y blancos, tener impresa la figura geográfica de las islas y la leyenda "Las Malvinas son argentinas", y también deberá ser colocada en los accesos principales a las dependencias públicas, no solamente en la Argentina, sino también las embajadas. El autor de la iniciativa, como les contaba, Marcos Clery, sostuvo que el proyecto tiene más de 60 diputados que lo acompañaron. Tenía también el objetivo de poder seguir concientizando y sumar ingenio, además, a la designación de tener que tomar con respecto al reclamo de Malvinas como una forma también de establecer vínculos entre las distintas generaciones para ir transmitiendo así la historia. Aparte de lo que sucedió en este tiempo del año pasado para celebrar los 40 años de Malvinas. Y esa fue una segunda tanda de sanción de leyes, porque no sé si recordás, Amanda, que en el 2020, allá por julio o agosto del 2020, que estábamos en plena pandemia, fue una de esas primeras sesiones virtuales, se habían votado otros 2 proyectos en la Cámara de Diputados, uno que planteaba la demarcación de la plataforma continental argentina y el otro para la creación de un consejo asesor de asuntos relativos a las Malvinas, Georgias del Sur y demás. Sí, parte de... Sándwich. Bueno. Sí, claro, por supuesto. Tiene que ver con este instituto que, en definitiva, es el que tiene a su cargo a la capacitación que hablábamos hace un ratito nada más. Vamos a repasar un poco de lo que han sido también el año pasado y homenajes a, bueno, como le veníamos diciendo, el primer diputado nacional que ha sido combatiente, soldado raso en las Islas Malvinas, y tanto el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, pero en su momento presidente de esta Cámara de Diputados, el presidente de la Nación en su discurso de aperturas de sesiones en este año, y también el jefe de gabinete, Agustín Rossi, han hecho referencia no solo a Malvinas, sino en especial a Aldo Leiva. Le quiero pedir al diputado Aldo Leiva que antes de hacer uso de la palabra se acerque al recinto. Esta Cámara le va a entregar en conmemoración de los 40 años como excombatiente de Malvinas el reconocimiento que se le entregó a los otros excombatientes. Los próximos días, el próximo 2 de abril, será el 41º aniversario del desembarco argentino en Malvinas. Vaya, como siempre, nuestro reconocimiento y mi reconocimiento a los combatientes, a los excombatientes, a los veteranos de la Guerra de Malvinas y a los familiares que perdieron sus familiares en la guerra, y a los familiares de los que ya no están y que murieron durante estos 40 años, productos, muchos de ellos, por el estrés postraumático de lo que significó la Guerra de Malvinas. Durante 2022 se trabajó intensamente bajo el eje Malvinas 40 años. La República Argentina reiteró su búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el pleno ejercicio de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio que se encuentra usurpado. Tenemos el honor hoy de estar acompañados por Juan José Fernández, ex combatiente de Malvinas. Juan José llegó a Puerto Argentino el domingo 11 de abril, día de Pascua de Resurrección. Estaba frente a la playa cuando recibieron el fatal bombardeo del 1 de mayo. A diferencia de otros compañeros y amigos, él sobrevivió y cumplió sus 20 años en tierra malvinense. Al regresar, los sentimientos eran de alegría por volver a ver a sus seres queridos, pero de dolor por quienes no pudieron lograrlo.
Tiempo después, empezaría el calvario por reinsertarse en la sociedad, para lo cual tuvieron que mentir muchas veces para conseguir un trabajo, porque no tomaban a los excombatientes por si sufrían eventuales secuelas del conflicto bélico. Hoy se pudo jubilar gracias a la Ley 27.329. Es padre de 3 hijos, todos profesionales, y tiene un nieto, y permanece activo en su vocación de seguir sirviendo a su país. Quiero también brindarle un homenaje a otro héroe de Malvinas, que es diputado de la Nación por Chaco. Tengo la convicción, y todo esto lo demuestra, de que Malvinas nos une en una causa nacional, que convoca y moviliza al pueblo argentino. Por Juan y por todos los sobrevivientes, y en memoria de nuestros héroes, volvamos a decir, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y ahí estamos viendo al diputado Aldo Leiva, le agradecemos este ratito, sabemos que está muy convocado por las actividades. Te preguntábamos eso, si después, bueno, de los 40 años y siendo diputado, habías tenido multiplicación de convocatorias, te volviste un símbolo. En realidad, hasta ahora me sorprendo porque yo volví de Malvinas, lógicamente en mi comunidad, en mi provincia, siempre participé ininterrumpidamente de todos los actos, de toda la vigilia, de todas las actividades. También hice militancia malvinera en la primera etapa. Después siempre seguí vinculado a los camaradas, pero como había optado por la militancia política, entonces siempre mi participación era más acompañar y también resolver problemas vinculados a cada uno de nuestros camaradas. Más de la gestión, digamos. Exactamente. Ahora, lo que sí que desde el 2019 no me dejo de sorprender la repercusión que tuvo mi participación como diputado de la Nación. Que bueno, siempre digo, yo soy un agradecido a la vida porque muy joven me puso en una situación límite, pero también siempre recuerdo que desde mis orígenes muy humildes, por ahí no es fácil repetir, pero tengo que repetir porque es la misma historia, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, contarla una y mil veces. Claro, exactamente. Yo vengo de una familia muy humilde, somos 9 hermanos, nos criamos en el medio del campo, sin energía eléctrica, sin agua potable, un rancho con piso de tierra. Hice toda la escuela primaria en el campo, conocí lo que es la ciudad de General San Martín cuando tenía 14 años, cuando fui para comenzar la escuela secundaria. A partir de ahí viví una etapa difícil también de adaptación, pero también cuando hago hoy con 60 años un repaso de mi vida, siempre llego a la misma conclusión, que todo lo que parecía debilidad las fui convirtiendo en fortaleza, porque de esa situación compleja de un niño que llega al pueblo, que no conoce a nadie, adaptarse es una situación difícil. Pero me adapté, me superé, llegué a 5º año, mis compañeros me eligieron mejor compañero, ya había sido presidente del curso. Exactamente, ¿no? Me imagino, ahí empezó todo. Exactamente. Después, cuando terminó la secundaria, el camino era, soñaba con ser periodista. Mira. Elegías mal. Eran otras épocas, Débora, esas. Tiene otro valor ser periodista. Después, también uno en su propia realidad veía que hay cuestiones que por más que soñaba no podía ser posible por las cuestiones económicas, me gustaba abogacía. De hecho, después de volver de Malvinas,
fui a la facultad, metí un par de materias, pero bueno, soy un abogado frustrado al final. También pensaba, porque la situación en ese entonces, cuando uno terminaba la escuela secundaria, si no tenía recursos, bueno, ver la posibilidad de ingresar a alguna de las fuerzas, gendarmería o el ejército. Era un destino posible. Era un destino. En un contexto difícil sigue siendo. Y un ejército difícil ese. Ese ejército, pero a su vez ha abierto una propaganda en favor de ese ejército. Yo celebro el ejército que tenemos hoy, un ejército democrático, con, la verdad, visité mi regimiento el año pasado, estuve con el jefe del ejército, hace muy poco estuvimos en Antártida, acompañé la delegación con el presidente de la Nación. Te vimos. Pero bueno, volviendo a esa cuestión de ese niño que fue joven, que después le tocó el servicio militar, ese servicio militar que yo la verdad que soñaba con hacer y soñaba con que me toque algún destino lejano. Interesante. Para conocer, esa otro era lugar. porque se Tu única imaginan posibilidad, ustedes, además. claro, es decir, no tenía otra posibilidad. Lo que nunca pensé en mi vida era que me iban a llevar a conocer la otra punta, de la Argentina. Y te llevaron a una guerra, nada menos. Y a una guerra que es, siempre digo, es el living del infierno. Es una cuestión inexplicable. Yo no puedo entender cómo seres humanos no puedan encontrar el camino para dirimir cualquier cuestión a través del diálogo. Se supone que las naciones tienen organismos como para que funcione la diplomacia, pero bueno, fuimos llevados a una guerra y ustedes me preguntarán qué pensaba cuando llegó ese momento. Todos los que estábamos en el regimiento queríamos ir, porque sentíamos que era un hecho trascendente para el país, histórico. Todavía recuerdo que cuando salimos de Montecasero en Corrientes, el pueblo despidiéndonos, en Corrientes hay una tradición, o había al menos, no sé si seguirá siendo hasta ahora, cuando uno ingresa al regimiento, lo reciben con un chamamé que es muy tradicional en Corrientes, que es Kilómetro 11. Sí, famosísimo. Famosísimo, exactamente. Sí. Y esa noche cuando salimos con el tren, era el pueblo despidiéndonos. ¿A puro chamamé? A puro chamamé. Qué emocionante. Hasta ahora me acuerdo y se me eriza la piel. ¿Y ustedes eran todos unos pibitos? Claro, ¿qué edad tenías? Todos. Yo tenía 19. 19, niño. Había cumplido 19 años el 10 de enero. Claro, hacía 2 meses. Sí. El martes pasado en la sesión, usted pronunció un discurso bastante emotivo y hablaba de sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, el orgullo de haber servido a la patria, pero por otro lado también sentirse utilizado por una dictadura militar que estaba tratando de perpetuarse en el poder. Sin duda, y eso es la conclusión que uno llega, producto de los años, producto del análisis que uno hace de la situación del país de entonces. En principio, esa decisión que tomó la Junta Militar, desde mi óptica, y creo que compartida por millones de argentinos, lo hicieron sabiendo que era un tema muy caro a los sentimientos de la nación, y yo no tengo la menor duda que el objetivo era perpetuarse en el poder a partir de esa decisión. Lo que sí, que yo creo que la conducción de las Fuerzas Armadas nunca esperaron que el Reino Unido iba a tomar la decisión de mandar la flota que mandó. Yo recuerdo que en el regimiento nos decían, primero, que no iban a venir, y segundo, que si venían, los combates iban a ser aeronaval y que nosotros los íbamos a destruir en el mar. Y que, a los reyes de la guerra naval. Exactamente. Y que nosotros íbamos más como una fuerza de seguridad. Eso era el discurso que teníamos nosotros, de los oficiales y de la superioridad. Más allá de todo eso, nosotros queríamos ir, ¿no es cierto?
Ahora, cuando pisamos Malvinas y cuando sentimos los primeros tiros, los primeros cañonazos, se querían volver. Ahí tomamos dimensión de lo tremendo que... ¿Y vos cuánto tiempo habías estado haciendo el servicio militar antes de viajar a Malvinas? 2 meses. Yo todo febrero, todo marzo. O sea, todo tu entrenamiento fueron 2 meses. 2 meses, exactamente. ¿Y así te llevaron? No, y esto es otra cuestión que siempre cuento. Nosotros, el servicio militar estaba organizado con, se iban incorporando las diferentes clases, hacían los sorteos. Ustedes son todos chiquitos, así que... Mi generación fue la última que sortearon, el 75 fue la última, así hay que cosas yo la viví. que por ahí es importante por ahí contarles, ¿no es cierto? Se sorteaba... Por la quiniela, ¿no era? Sí, por la lotería. Lotería. Sí, y de acuerdo al número de documento, uno salía sorteado, era número alto, número bajo. Y de ahí, si era número alto, siempre le tocaba un destino lejano. Si era intermedio, como fue el mío, 681, me tocó Corrientes. Y además lo que pasaba es que estaban los chicos en 4º, 5º año y se paralizaba toda la escuela para escuchar el momento del sorteo. 75, generación 75 y 76 fueron las últimas que se sortearon porque fue lo de Carrasco, que terminó con el servicio militar obligatorio. Ellos son muy jóvenes, pero a mí me tocó. Yo solo parezco. ¿Y se veía con mucho miedo cada una de las jornadas ahí? No. Miedo es los primeros, cuando uno escucha los primeros tiros, pero después es una cosa increíble el ser humano, cómo se adapta a esa situación. Por eso uno cuando ve la situación de conflictos, de muerte, de destrucción, dice cómo la gente puede sobrevivir. Y la verdad que el ser humano se adapta a esa circunstancia. Se va naturalizando eso. Uno escucha el sonido de los cañonazos. Uno escuchaba cuando salía de la boca del cañón y después todo el recorrido que va haciendo, y de acuerdo al zumbido que va haciendo, uno lo va, este está cayendo lejos, está cayendo cerca. Claro, vas identificando todo eso. Pero es una naturalización forzada, porque de hecho hubo muchas consecuencias, bueno, camaradas de usted, con consecuencias en términos de salud mental, ¿no? Tremendo. No, eso es el postraumático, eso nos acompaña durante toda la vida. Yo siempre digo, y siempre le digo a mis camaradas, porque nosotros hemos tenido muchos muchachos con problemas de alcoholismo, problemas de estupefacientes, suicidios. Yo tuve la suerte de tener contención primero en mis padres, en mis hermanos, en la que fue mi novia y actualmente mi esposa, madre de mis hijos, donde en determinado momento, había que hacer terapia y generalmente uno tiene ese preconcepto, o al menos en el interior más todavía, de que hacer terapia es que uno está mal. Está mal. Bueno, era otra generación también, era esa época que se pensaba eso también. Este va al psiquiatra, este está loco. Está loco, pero ya no se piensa tanto así. No, exactamente. Se ha modernizado. Por suerte, yo hice terapia, fui al psiquiatra, me acompañó mi señora, los chicos también, todo. Y eso a mí me ayudó muchísimo en todos los aspectos, no solamente en ir dejando atrás los fantasmas, sino también superando el día al día de los nervios, de la alteración. Porque ustedes por ahí me pueden ver a mí, yo soy muy vehemente en las expresiones, pero ahí en esos momentos yo no tengo nervio, no tengo bronca, no tengo esa situación de descontrol. Pero durante mi vida he tenido etapas críticas de descontrol. Cuento siempre, yo nunca, absolutamente nunca, llevé un cortapluma en mi bolsillo, justamente por temor a que me agarre una situación de esa naturaleza y que no me pueda controlar. Wow, y esas son todas las consecuencias también, ¿no? Que es muy importante conversar. ¿Y eso cuánto tiempo le duró a usted, más o menos? Hasta hoy. Hasta hoy.
Bueno. Hasta hoy, no. ¿Y cómo fue la vuelta? Y aparte, perdón, porque no quiero dejar pasar esto. Sí. Hasta hoy hay situaciones que yo puedo estar y llego a una situación y algo hizo y me saca, me descontrolo, no. Y para eso me ayudó muchísimo mi psiquiatra, me ayudaron muchísimo mi esposa, mi hija. Antes no tenías ese desde que volví desde que volví, siempre lo sentiste, pero digo, antes de ir a la guerra no tenías no, para eso, nada. ¿cómo eras así como un pibe tranqui y de repente todo eso también te genera mucha impotencia, supongo, ¿no? Impotencia, esa sensación de frustración. Claro. Y yo siempre digo, cuando nosotros, los que estuvimos, nos conocemos todos indefectiblemente por la mirada. Se reconocen. Basta para mirarnos a los ojos, por más que haya estado uno en... en todo este tiempo, en los últimos 4 años, me tocó a mí compartir con camaradas de todo el país. Claro. A mí no me hace falta que me digan, este estuvo en Malvinas, porque su sola mirada hace que te encuentres que ahí. yo me encuentre. Lo reconozcas. Lo reconozca. Vieron que está por otro lado los movilizados, que siempre está. Sí, los TOAS. Los TOAS, no hay ninguna duda que a mí me puede venir a decir, y no estoy descalificando a los TOAS, que ellos tienen sus luchas, tienen su planteo, que es muy valedero. Pero si a mí me dicen, ese es un soldado de Malvinas, por la mirada automáticamente, y a todos nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tiene esa mirada? ¿Cómo la definís? Tiene un dejo de tristeza, de melancolía, de dolor, de una mirada a ese pasado de hace 40 años, que solamente nosotros lo podemos vivir y sentir. Ustedes lo conocen a Edgardo Esteban. Sí, periodista. Es periodista. Con Edgardo hablo mucho y bueno, también él es muy destacado, conocido. Y fue reconocido también por su participación en Malvinas. Exactamente. Sí. Si ustedes que lo conocen se van a dar cuenta que la mirada de él tiene esa mirada de tristeza, de melancolía. Y bueno, y los que a mí me conocen saben exactamente qué me pasa. Y a mí me pasa lo mismo con cualquier chico que yo me encuentro. Y me dicen, pero te dicen, de verdad. En la sala hay alguien que es excombatiente. Y vos decís, me dicen, en la sala hay 10 excombatientes. Y yo entro así y los miro y digo, no, este sí, no este se te puede pero esconder. No hay forma, no hay forma. Te quería preguntar respecto a las nuevas generaciones, porque algo que decías cuando le contabas a Débora y a Sebas, cómo era el momento del sorteo de la colimba, que por suerte ya hace muchos años que se dejó de desarrollar, pero en un momento de mucha tensión. ¿Cómo es ahora, en esta etapa tuya como diputado, combatiente en Malvinas, la transmisión con las nuevas generaciones? Supongo que hay, a diferencia de antes, que ibas por ahí a las actividades de tu comunidad de San Martín, ahora hay muchas otras personas que te convocan por tu rol también en la Cámara. ¿Cómo es transmitirle a las nuevas generaciones Malvinas, por un lado, y por otro lado, la guerra? Pues son dos instancias distintas. Yo trato de separar siempre lo que es lo bélico de lo que es la cuestión referida a la defensa, a la soberanía. Trato de, se imaginan, he dado charla en infinidades de colegios. Incluso fui una vez a un colegio de Francia, fui a dar una charla, que toda una anécdota esa que alguna vez les lo puedo contar. Ya mismo. Había un chico que estaba en intercambio cultural que hacen a través del Rotary. Sí. El chico fue a mi ciudad y él pidió, 6 meses están en un domicilio y 6 meses están eligen otro domicilio. Se había hecho amigo de uno de mis hijos. Y él después pidió ir a vivir con ustedes, con nosotros. De intercambio. Fue de intercambio una semana a seguir con... 6 meses vivió en mi casa. Bueno, bien. Sí, y después yo siempre le decía a mi Lenny que si me sale algún viaje a Europa,
Lenny se llama, voy a ir a visitarte y, ¿cómo es? Tenés que organizar una charla en tu escuela. Claro. Bueno, estaba el gobernador Pepo en la provincia del Chaco y me convoca y me dice, estoy haciendo un viaje, voy a España, Alemania, si te querés sumar, y le digo, sí, te acompaño, yo voy a sumar una agenda más, digo, yo voy a ir a Francia. Y, que tengo este compromiso. Exactamente, fui al interior de Francia, una comunidad de 15.000 habitantes, Toul se llama la comunidad. Fue tan lindo porque este chico habla español y habla francés, lógicamente. Entonces yo era el que daba la charla y él iba traduciendo. Pero simultáneo. Era como que si él estuviese, se hizo muy, muy, muy agradable la charla, que después los chicos, cuando terminó, porque para ellos Malvinas no tenían ni idea de lo que era. Claro, en el radar de los chicos no de ninguna manera. Después terminó la charla y se arrimaban y le decían a él que me pregunten o que me cuenten que ellos tenían sus hermanos combatiendo. Vieron que guerra hay en todo el mundo siempre. Y Francia es una exactamente que manda tropas, que tenían los hermanos no sé en qué guerras y así. Pero bueno, volviendo a la charla, entonces fui a infinidad de colegios y siempre llego a una única conclusión. Si de algo me sirvió la guerra es de entender que es una cuestión inadmisible entre los hombres, que los que tuvimos y pudimos regresar, tenemos que ser capaces de transmitir a las nuevas generaciones que ellos tienen la herramienta para ser los mensajeros de la paz en este mundo globalizado por las comunicaciones, donde de un lugar a la otra parte del mundo se hacen amigos. Entonces siempre les digo, ustedes tienen la posibilidad que nosotros no teníamos, que con un WhatsApp, con una videollamada, como sea, hacerse entender y luchar por la paz. No es una utopía pensar en un mundo mejor, no es una utopía pensar en un mundo sin guerra, porque en definitiva las guerras son producto de lo que generamos los hombres, los seres humanos, y si somos capaces alguna vez de cambiar esa mentalidad, ¿y por qué no pensar en un mundo sin guerra para las nuevas generaciones? ¿Por qué no? Qué oportuno en este tiempo, ¿no? Totalmente. Parece imposible. Parece imposible. Pero yo particularmente, que he vivido una guerra, creo que más allá de lo difícil hay que luchar. Que la lucha es tremenda porque están detrás los vendedores de armas, y que son los que verdaderamente negocian. Ahora lo que sí, los que venden armas no mandan a sus hijos a la guerra. Los que deciden la guerra no combaten, no le mandan a quienes van a la guerra. Los Leivas, los Pérez, los Gómez, los ciudadanos anónimos. No hay en el país, ustedes que son periodistas, no hay en el país un empresario poderoso que diga, mi hijo estuvo combatiendo en Malvinas. Sí, van a encontrar a lo largo y a lo ancho del país hombres de mi edad, anónimos, que bueno, lo llevaron, nos cargaron, fuimos, y lo peor de todo es que cuando volvimos nos hicieron responsables, nos hicieron sentir que teníamos la culpa de haber perdido la guerra. Los escondieron. Nos escondieron. Por suerte, siempre hay un pueblo, y ese pueblo es muy sabio, y también siempre digo, se le puede decir cualquier cosa, ahora lo que no se puede es penetrar en la mente del ser humano y no se le puede impedir pensar. Y ese pueblo es el que siempre pensó en nosotros, el que nos abrazó, el que nos contuvo, más allá de los diferentes gobiernos que seguramente hubiésemos querido que tomaran otro tipo de decisiones para con nosotros, pero bueno, una historia que ya pasó, y la verdad que tampoco por ahí en un día como hoy
no me gustaría profundizar. No sé. Diputado, ese reconocimiento, esas muestras de afecto permanentes que usted recibe, usted relataba que viene de un origen humilde, atravesó la guerra y llegó a diputado nacional. ¿Ese reconocimiento lo siente también de parte de sus pares de la oposición? Sí. No, en eso tengo que... Recién veíamos el video cuando me entregaron el reconocimiento. Sí. Y ustedes saben que yo no soy fácil con ellos. Está bastante duro. Sí. Pero esa noche la verdad que me emocioné, casi hasta las lágrimas. La mayoría de ellos se cruzó desde su banca hasta donde estaba yo a saludarme. Y cuando me cruzo con ellos ahí en el recinto o en el comedor donde está, siempre hay un reconocimiento que vienen, me saludan. Y es que es impactante, ¿no? Para también un congreso que sea como el primero, en definitiva, soldado, raso que esté acá. No había habido ninguno. El anterior había sido, entiendo, Julián Domínguez. Y Aldo Rico, creo. Ah, bueno, pero eso yo no lo pienso. No lo había ni tenido en cuenta, pero Domínguez estuvo en los TOAS, estuvo en los movilizados, no llegó a Malvinas, que también había sido un impacto cuando él fue presidente de la Cámara, cuando lo nombró y lo dijo por primera vez, fue emocionante. Así que para una institución en estos 40 años de democracia como el Congreso, es también una reivindicación, ¿no? Que hayas podido, como soldado raso, llegar. Sí, pero siempre digo, si para mí hay cuestiones, a veces pienso que estoy soñando algunas cuestiones, porque no siempre pienso en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, en ese soldado, en ese joven al que no le dejaron asumir, y después a ese hombre que a los 40 años salió casa por casa sin un centavo a decirle a cada uno de los vecinos, llegaba a tu casa, buen día, ¿cómo está? Y pues me decía, sí, ¿qué necesita, señor? Y ¿qué necesita, señor? Bueno, yo te vengo a ver porque yo voy a ser el intendente de acá de San Martín. Y vos me decías, puede ser, en una de esas. Y yo te decía, no, no es en una de esas, es en muchas de esas. Y yo te puedo garantizar que si yo soy intendente de esta ciudad, me voy a dedicar a hacer posible que ese foco que hoy no anda funcione. Me voy a hacer posible que podamos recuperar la dignidad de nuestra comunidad. Nosotros veníamos de una situación tremenda del 2001, 2002. Crítica, y había que devolverle la esperanza a la comunidad. Y bueno, creo haber llegado a esa comunidad, y le decía todo, porque siempre se habla mucho de las estructuras, yo no tengo apellido ilustre, no vengo de las 4 avenidas, no fui presidente de la Cámara de Comercio, que son títulos que son fuertes en los pueblos. Le están haciendo señas, sí que es cierto. Y sin embargo, la gente me creyó y me dio 1, 2, 3, 4 oportunidades, y después la posibilidad de llegar al Congreso. Y ahí estamos todos orgullosos de que estés acá, diputado Leiva. Gracias por este rato acá en la tercera edición, y bueno, y gracias también por haber combatido en la guerra en nuestra representación. Es un orgullo para todos nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos nosotros corriendo. Chao, hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana.